Vámonos al editorial. Muy bien. El editorial de hoy se llama simple y sencillamente Vaya semana la que hoy comienza. Antes de comenzar el editorial, este es el editorial correspondiente al lunes 14 de febrero. Muy bien. Antes de entrar al tema, hoy Pascal Beltrán del Río, el director editorial de Excelsior, en su colaboración, su bitácora, que normalmente es excelente y cuando no es excelente es muy buena, escribe hoy y cita el libro más reciente que ha coordinado, en este caso, aun cuando colabora también con un ensayo y la presentación, Gilberto Guevara Niebla. Gilberto se ha convertido prácticamente desde que termina su carrera de biología en la Facultad de Ciencias al tema de la educación. Es él junto con Carlos Ornelas, los dos grandes especialistas en materia de educación. Y dice en un libro reciente de Gilberto Guevara, pero no da, Pascal, quizá por las cuestiones de publicidad, etcétera, no por él, ¿no?, sino por la política del medio, no da el título ni la editorial. Yo sí lo doy. Yo no tengo ningún compromiso, ni Grijalbo me paga o me dice o me regala. No. El libro se llama La regresión educativa. La autoría y coordinación es de Gilberto Guevara Niebla y la editorial es Grijalbo. Y les recomiendo particularmente para entender el objetivo del libro que lean dos cosas. Primero, la presentación que hace Gilberto del libro. Enseguida, una vez que terminen la presentación, lean, por favor, el primer ensayo de la autoría de Gilberto que se llama El populismo en educación. Pero demoledor ese ensayo. Y luego ya lean ustedes todo lo demás, incluso hay uno sobre los orígenes del CENTE, muy interesante también. Muy bien, están avisados de reciente publicación este libro, La regresión educativa de Gilberto Guevara Niebla. Pero además, el subtítulo dice La hostilidad de la 4T contra la ilustración. Es decir, si algo caracteriza en materia educativa a este gobierno de Pedorrillo, es su odio a todo lo que significa conocimiento, estudio, éxito académico o como investigadores. Lea el libro de Gilberto. Muy bien, entramos al tema, pues. Indiscutiblemente el tema que marcó los últimos días de la semana pasada y creo que de alguna manera marcará esta semana en buena parte, es este pleito del presidente, ya como consecuencia de su locura, de su pérdida de salud mental, en contra del periodista Carlos Loret de Mola. Tanto la empresa donde presta sus servicios Carlos, Latinus, y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, descubrieron o desvelaron la realidad de uno de los hijos del presidente, José Ramón López Beltrán. Para algunos es un individuo parásito, vive de la mujer o vive de las comisiones, de los coyotajes que hace consiguiendo contratos. Como diría el gran filósofo, ni lo dudo ni lo paso a creer, ¿verdad? Es el problema de este señor. Lo que sí sé es que es un hombre de 40 años y no se le conoce trabajo alguno. Ante las críticas y el evidente coraje, locura casi del presidente, tiene a bien este joven, no tan joven ya, subir un tuit donde habla de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente lo leyó usted. No más que hay un pequeño problema. Ahí se ostenta como empleado de una empresa en Houston, donde minutos antes de subir eso, elaboraron una página chafa, ahí nomás unas cuantas cosas, pero hay una cosa muy curiosa. Cuando sale ahí, entra usted a la página y ve los directivos de eso, prácticamente todos se apellidan Chávez,
Chávez o no Chávez, Chávez, pues Chiche. Muy bien. Son los hijos de este ingeniero, David Chávez, que tiene una historia interesante. ¿Recuerdan ustedes aquel, pues no sé si mitote o rumor o lo que sea, donde se involucró al presidente Zedillo en la adquisición o en la propiedad de un departamento en un fraccionamiento en Acapulco, Acapulco Diamante? Ese departamento o en ese desarrollo, vamos a ponerlo así, no me gusta la palabra, pero en ese fraccionamiento, en ese edificio que estaba ahí, pertenecía a la empresa o desarrollado o construido por la empresa propiedad de don David Chávez, ingeniero David Chávez. Después el presidente salió a aclarar, vendí la casa acá, la casa ahí en San Jerónimo, con eso di el enganche, pedí un crédito, etcétera, etcétera. El ingeniero David Chávez es hijo de una persona, creo que del mismo nombre y apellido, que incursionó hace muchísimos años en el negocio de la hotelería. Ahí en las calles de Antonio Caso, aquí en la Ciudad de México, muy cerca de Ignacio Ramírez por ahí, hay un viejo hotel, modesto hotel, que creo que se llama Mayan Palace u Hotel Mayan. Bueno, ese es el origen, hasta donde yo sé, de la incursión de esta familia en la hotelería. El ingeniero Chávez, producto de sus relaciones con los políticos, empezó a crecer y hoy es un potentado en materia de hotelería y también de algunas otras actividades. Él en la Riviera Maya tiene hoteles, también en la Riviera Nayarit tiene también estos hoteles de todo incluido y un gran desarrollo turístico ahí, un parque temático en sociedad con Cirque du Soleil, ahí en Vallarta o Nuevo Vallarta. Es un hombre que elude los reflectores. Es un hombre así, como dirían los que le vamos a los Dodgers, medio sordero. Es un hombre de bajo perfil. Es un hombre, como dirían en mi tierra, cuachalotón, así al estilo Poncho Durazo, camisa desfajada, un greñero que el champú no lo ha conocido en muchos días, y aparece de cuando en cuando y se ligó con este gobierno en relación con el potencial turístico en la zona del sureste, el Tren Maya específicamente, y de repente apareció como asesor del bulto en relación con el Tren Maya. Y hay unas fotos donde está él que no le deben de haber gustado mucho, porque está en un aspecto, pues dice, está el presidente de la República, es una ceremonia, pues al menos debería fajarse la camisa, al menos, ¿no? Y cortarse la greña, o al menos hacerse una colita de caballo ya con una liga o algo, no. Pero él es un hombre así. Es un hombre que, merced a sus relaciones con algunos gobiernos estatales, por ejemplo, Peñasco, Sonora, tenían un aeropuerto chafa completamente. Entonces él, como tiene un desarrollo ahí en terrenos del ejido Miramar, pues le convenía que hubiese un buen aeropuerto con unos sistemas automáticos que desde el avión, desde avionetas o aviones jet ejecutivos de Arizona, Colorado, California, etcétera, usted tiene un control y se prenden las luces de manera automática desde su avión y esto tiene que ver pues, para hacer ahorros, etcétera. Entonces, el ingeniero Daniel Chávez es el nombre. Perdónenme usted, dije David, estoy equivocado. Daniel Chávez, una disculpa por ese error. Entonces, este hombre ha fincado esas relaciones así en sus componendas, sociedades, en algunos casos, con altos políticos, con políticos de altos vuelos. Y es un hombre que siempre cae parado. Ahorita está en excelentes términos con el bulto y su gobierno. Y de repente aparece el abogado que opera, que trabaja en cuestiones jurídicas en Texas y en una empresa donde son 3 empleados y tienen una oficinita en una torre de puros médicos, dentistas, etcétera. Es evidente
que el ingeniero Chávez está prestándose para darle una pátina de legalidad en cuanto a ingresos se refiere a José Ramón López Beltrán, pero también en cuanto a su situación migratoria en Estados Unidos. Pero como la raza es muy mitotera, a ver, en la barra de abogados de Texas no aparece su nombre, porque para estar ahí tiene que tener registro, etcétera, lo cual es mentira lo que están diciendo. Y esto es mentira. Y entonces, la idea de querer cubrir aquella situación, pues se convierte en una bola de nieve más grande que terminó por aplastar al bulto. Y ahorita no haya cómo levantarse, que tuvieron que recurrir a una práctica priista de hace 60 años, de un desplegado firmado por los gobernadores, donde dicen una cantidad de mentiras que hasta vergüenza me da leer algunos párrafos de ese manifiesto. Los 18 gobernadores que en un acto de indignidad mienten descaradamente, como es el caso del Poncho Durazo, es que se ha acabado la corrupción y los privilegios y que esto y que el otro. Ya te viste en el espejo, Poncho. Nadie careció de una cama en los hospitales. A ver, señora anticientífica, veas en el espejo y le está creciendo la nariz como Pinocho por mentirosa. Y así. ¿Qué piensan que con ese manifiesto, que poquísima gente ha leído, van a ayudar a cambiar la percepción que se tiene de este señor? No. Sin embargo, esta gente vive en el pasado y plantean medidas del antepasado para enfrentar un problema del presente. De tal manera, pues, que ese es el primer elemento que vale la pena comentar. Segundo, lo que estamos viendo del bulto es un reflejo de su pérdida de cordura. El hombre está fuera de este mundo, de esta realidad ya. En otras palabras, está evidentemente ya loco. No sabe cómo actuar, comete traspiés tras traspiés. ¿Qué va a pasar enseguida? Ahorita elucubraremos en torno a eso. Pero ya es más que evidente, solamente un ciego no vería el deterioro acelerado de la salud física y mental de quien hoy preside este país, preside su gobierno y además es jefe de Estado. Este hombre piensa que toda crítica, todo señalamiento es un ataque personal a él. Está totalmente, equivocado. En todo caso, si este señor José Ramón López Beltrán nada tiene que ocultar, pues simplemente que muestre los recibos de nómina, las transferencias que le han hecho de la empresa donde labora, su inscripción en la barra de abogados del estado de Texas, el examen y la calificación que obtuvo, etcétera, etcétera. Hasta donde sé, el señor no habla inglés. Incluso dice Pepsi-Cola, Coca-Cola y quizá una cheeseburger. De ahí en fuera, nomás no. En esas condiciones, pretender hacernos creer que está trabajando de abogado en una compañía que es un parapeto nada más para movimientos fiscales o alguna cosa así, pues es una intentona que ya quedó exhibida, producto de la incapacidad de los que manejan la imagen del bulto. En esas condiciones, pues, esta salud mental ya debilitada en extremo del bulto, evidentemente está teniendo efectos negativos, perversos, graves incluso, en materia de gobernación. No se puede pasar este hombre durante semanas atacando a un adversario, violando varias leyes de manera sistemática, pero alguien dirá, a ver, Loret de Mola dijo, esos datos son falsos, por lo tanto, no habría delito que perseguir porque esos datos son mentiras, son inventados. Bueno, pues en todo caso habría una calumnia o algo así. La gente se va a ese tipo de detalles para ocultar lo fundamental. Cuando él dice, y le voy a pedir a Televisa que me informe, a ver, ¿por qué le están pagando si él ya no está? ¿Quién es el presidente para exigirle a una empresa a quién le paga y a quién no le paga? Lo más que podría hacer, y eso también violando una ley,
decirle al SAT, a ver, dame eso. Y la señora Buenrostro, que no es una perita en dulce, que es una señora firme, le diría, pienso, espero no estar equivocado, perdóneme, presidente, pero violaría la ley que me comprometí a respetar si le doy a usted información privada de un contribuyente. Así es que toquen otra puerta, pero aquí no es. El presidente no le importa eso. El presidente cree que es omnipotente, que no hay ley o brazo de la ley que le alcance. Está cometiendo un gravísimo error. Pero ya en su pérdida de cordura, ya eso no le importa. Ya ahorita él va derecho y no se quita. Eso es lo peligroso. No tiene dinero, nada le sale y está rodeado de puros abyectos y de ineptos que no saben cómo gobernar, cómo hacer sus funciones, pero tampoco se atreven a decirle al presidente, señor, está usted violando la ley o intenta violar la ley y eso puede traer consecuencias negativas para usted y su gobierno. Nadie se atreve a decirle algo. Muy bien, pero ahora veamos otro aspecto de este problema. Carlos Loret es un personaje interesante en el mundo periodístico mexicano. Debo decir algo en aras de la objetividad. Carlos Loret de Mola hace un periodismo que a mí particularmente no me gusta. Y hay dos personajes que realizan ese tipo de periodismo. Uno es Carlos y el otro es Jorge Ramos. Es un tipo de periodismo que en las entrevistas, que es el género que tradicionalmente manejan ambos, ellos pretenden ser la estrella, no el entrevistado. No es nuevo esto que estoy diciendo. Lo he dicho en múltiples ocasiones. Por eso lo repito, para ser congruente. Hay entrevistas que están ahí en el archivo de Televisa, en su videoteca, y ahí están, donde, voy a dar dos ejemplos nomás, donde Carlos Loret se ha comportado más que como un entrevistador, como un inquisidor. Uno de esos casos fue con el licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera, que lo puso en su lugar, y el otro es con Ricardo Anaya, que también. No comparto ese tipo de periodismo, pero él tiene toda la libertad de practicarlo. Pero eso no es obstáculo para que yo esté totalmente de acuerdo en la conducta a todas luces ilegal, perversa, cobarde, ventajosa que realiza el presidente de la República en contra de Carlos. Es decir, ese es el tema. Ese es el tema. El periodismo que hace, ese es su problema. Lo que no es válido es la conducta del presidente. Ahora bien, de repente hay una plataforma, Spaces o Space, donde se juntan aparecen simultáneamente decenas o cientos de miles de personas y opinan sobre el tema. Y evidentemente hubo miles y miles que opinaron dándole su apoyo a Carlos, manifestando su solidaridad. Y luego algunos empezaron a extrapolar. Ya estamos en una dictadura. Y dices, cabrón, pues yo no la veo, ¿verdad? Yo lo que veo es a un gobernante que ha enloquecido, a un gobernante que no tiene la menor idea de lo que es el respeto de la ley, ¿verdad? Pero yo no veo una dictadura en México todavía. No la veo en modo alguno. Respeto las opiniones de esas personas, pero pienso, que están equivocados al emitir un juicio extremo como ese. Segundo, otro dice por allá, lo que yo estoy viendo, dice, es el principio de una primavera mexicana, utilizando la figura de la primavera árabe. Tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque en los países árabes donde se dio ese fenómeno que terminó
con una situación peor a la que había antes de la primavera árabe. Había gobernantes que eran francamente dictadores, dictaduras militares, el caso de Egipto, Libia, ni se diga, con un loco como Muammar al-Gaddafi. Pero decir que estamos aquí viendo el principio de una primavera mexicana, ¿cuándo? En el mejor de los casos habría en este espacio, vamos a poner 500,000 personas, de los cuales todos ellos, casi o prácticamente todos ellos, son personajes críticos al bulto, desde sus espacios de opinión en medios impresos, en medios electrónicos, en la academia, en la investigación, etcétera. Son 500,000. Vamos a suponer que tenga una influencia cada uno de ellos en 5 personas. Estaríamos hablando de 2,500,000. No más que hay un pequeño problema aritmético. El listado nominal incluye 92 millones de electores. De tal manera, pues, que si bien esto puede ser muy aparatoso y muy esto, pero es una cantidad pequeña. Es decir, qué bueno que pasó, pero ¿se seguirá manteniendo la flama prendida en una semana o 2? Mi opinión personal, por desgracia, y espero estar equivocado, es que otro tema ocupará el interés de muchos de esos 500,000. De tal manera, pues, que la opción ciudadana, que sería esto una muestra de actitud ciudadana, de conducta ciudadana, tiene que seguir, pero tiene que seguir todos los días de manera sistemática y permanente para que se genere una corriente de millones de mexicanos, no de 100,000, no de 50,000, no de 1,000,000, millones de ciudadanos. Y para eso tenemos que apoyar como ciudadanos a organizaciones que se dedican a eso. Nombro específicamente a una de ellas, que fue la que junto con Latinos acopió o encontró todos los elementos para la denuncia de lo que ahora se conoce como la Casa Gris de Houston. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que dirige la doctora Amparo Casar. Hay que cooperar, hay que aportar para que esa organización se fortalezca económicamente, pueda patrocinar más proyectos de investigación y contratar a más investigadores para seguir encontrando mierda, porquería de este gobierno de pedorrillo de la 4T. Ojalá que esos 100,000, 200,000, 500,000 se decidieran a aportar cada uno cuando menos 1,000 pesos mensuales para que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad tuviera 5 millones de pesos mensuales más, que le permitirían hacer más y más trabajo para encontrar piedras como esta que estamos presenciando. Porque es muy fácil, le entro a Space, acá muy bien, y sí, el bulto, pero hoy lunes ya estamos en otra cosa, comentando el Super Bowl y acá ya saben, y que no, que este no debía ganar y que le atraparon el pase y que la mentira que te eché. Por desgracia, la cultura ciudadana en este país es prácticamente nula. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad va a seguir batallando. Y que no se equivoquen, ya no la dirige Claudio X González hijo, la dirige esa organización la doctora María Amparo Casar. De tal manera, pues, que no es argumento, es que está el hijo de Claudio González. No, señores, hace tiempo que se fue él a otra organización, Sí por México, que ahí hay relaciones partidarias y tiene que ver con lo electoral. Aquí en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad estamos ante la clásica organización de la sociedad que tiene por objeto exhibir la podredumbre, la corrupción
y la impunidad con la que les otorga a los delincuentes de un gobierno que, como dije, de pedorrillo, de cuarta. Por eso hay que apoyar a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué va a pasar ante esta situación? Ojalá y esté equivocado. Es probable que mexicanos de la clase media informados en las 6 entidades donde va a haber elecciones voten en contra del candidato a la gubernatura postulado por Morena. Es posible. Ojalá y así sea y los ciudadanos tomen en cuenta eso y lo rechacen y la oposición gane las 6 gubernaturas. Eso sería un deseo que tengo. Pero ahora hay esto. ¿Y por qué me siento un poco escéptico al respecto? Por el papel de las dirigencias partidarias. Hoy, los partidos políticos de oposición son la vergüenza nacional. Una cobardía, una complicidad y un silencio de estruendo. Mudos, voltean a otro lado. Cuando deberían hoy estarse poniendo sus dirigencias y sus estructuras al servicio de esa posición ciudadana. ¿Por qué no lo hacen? Porque, como diría el gran filósofo y entrañable amigo Paco Sea, los tienen agarrados de los cataplines, por miedosos, por cobardes. De tal manera, pues, que los ciudadanos, con este ejemplo que se ha dado en 3 días, tenemos que entender que con los partidos y sus dirigencias no debemos pensar en que podríamos contar con ellos. Les doy los números. Morena, 1,700 millones de pesos para este año. PAN, 1,075. PRI, 1,050. ¿Qué van a hacer con ese dinero? No lo sé, pero no lo van a utilizar para apoyar esta causa ciudadana, promover esa actitud, exhibir a esta. ¿Por qué? En algunos casos hay componendas, hay relaciones, en otros hay temor, bueno, pues te voy a apoyar, pero no me descubras y ya saben ustedes. Pero ese es el sistema de partidos que nosotros los ciudadanos, con nuestra omisión, con nuestro valemadrismo, hemos fortalecido y estimulado. Déjeme ver, eso es todo lo que tenía que comentarles hoy en relación con asuntos como este que para mí en este momento son fundamentales, pero tengo una duda, que no pueda mantenerse esta protesta ciudadana, que dudo que se vaya a extender. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que estuvieron ahí en el Space tienen muchos años haciendo lo mismo, escribiendo, opinando en un programa de televisión, de radio, etcétera, etcétera, pero nada más. Pero pensar que ellos van a ir a la plaza pública, van a ir a promover eso, ellos es acá arriba, ¿no? Ellos son analistas, ellos son académicos, investigadores. Lo suyo es el pizarrón y el gis, lo suyo es el cubículo y el paper, la publicación, el libro. Eso es lo suyo. No quieren ensuciarse las manos con la política diaria, real, que es ir con el ciudadano, con aquel que lucha por capturar la inacible chuleta todos los días. Y para eso estarían las estructuras de los partidos, pero esas se sustraen. No. A mí no me metan en sus broncas, ¿no? Ustedes traen pleito con López, ese es problema de ustedes. Esos son los partidos hoy en México. Terminamos, pues, y seguimos con nuestra tarea.